La razón es indispensable porque actúa como puente en la educación de los jóvenes en tres aspectos importantes. El primero, la necesidad espiritual. El segundo, la necesidad emocional. El tercero, la necesidad racional. La razón ayuda a que estos tres valores no caigan en extremos o exageraciones. Gracias al sano equilibrio entre el amor, la fe y la razón, los educadores ganan el respeto de sus educandos, facilitando así el aprendizaje y el descubrimiento. Sin embargo, es posible cuando los educadores se sienten conformes consigo mismo, es decir, ellos pueden conocer y aceptar a los estudiantes solo si primero se aceptan y se conocen a ellos mismos. Dicen que cuando los educadores son inseguros o no tienen una identidad propia, suelen hacer reglas para ocultar esas dificultades que tienen. Al contrario que cuando un educador tiene muy buena autoestima, suele conocer a sus estudiantes, tener un contacto, una relación maestro-estudiante más afectiva. Yo les voy a hablar sobre las habilidades racionales. Las habilidades racionales son esas formas en las que los padres y educadores estructuran al ser humano. Eso ocurre en el transcurso de toda nuestra vida. Indiscretamente no nos damos cuenta, pero siempre poseemos esas habilidades dentro de nosotros, ya que nos las han inculcado desde que éramos unos niños. Algunas de estas habilidades son las siguientes. Como les decía anteriormente, las habilidades de racionalidad tienen mucho más que ver con el intelecto y con la formación del ser humano, y de la misma manera de cómo él es capaz de resolver sus problemas. Indiscretamente nos han formado desde niños a tener una racionalidad buena. La racionalidad buena califica a algunos aspectos como lo es ser capaces de dialogar o resolver una situación o problema, hallar sus consecuencias, los tipos de problemas, de qué manera lo podemos afrontar, también el cómo nos podemos poner en el lugar del otro, cómo comprender las reglas y las normas en cuanto a cuando somos niños y todos esos aspectos. Estas medidas se fortalecen cuando nuestros padres o nuestros educadores nos instruyen con amor y nos dan información para tomar esas decisiones. De esa manera no nos estarían formando con violencia y aprenderíamos claramente más rápido y sabríamos cómo resolver realmente una situación que se nos presente en el camino de nuestra vida, de acuerdo al sistema preventivo de Don Bosco. También necesitamos conversar con ellos y hacer una especie de diálogo para que ellos puedan entender más fácilmente cómo poder actuar en esas situaciones. Y no solamente instruirlos y conversarles y hablarles y que solamente se queden palabras, sino que también nosotros por medio de nuestros actos podamos ser un espejo para ellos, podamos reflejar esa buena racionalidad que tenemos nosotros como adolescentes y futuramente adultos, para que ellos puedan saber cómo actuar. Sobre las normas, hay algunas ayudas para hacer que las reglas sean razonables y a continuación veremos 10 de ellas. 1. Base sus normas en el sentido común. Número 2. Focalícese en unas pocas reglas. 3. Haga sus formulaciones de manera simple y clara. 4. Si necesita explicar las reglas, es muy importante subrayar brevemente qué beneficio tiene para los y las alumnas. 5. Comunicar las reglas claramente, oralmente y por escrito. 6. Los jóvenes tienden a olvidar, muy a menudo, sin malicia. Recordatorios oportunos les ayudarán. Número 7. No todas las reglas tienen el mismo valor. Aquellas que tienen prioridad deben aplicarse con mucha firmeza. Aquellas que son solamente convenientes pueden ser aplicadas con una cierta flexibilidad. 8. Las normas tienen valor funcional y no son fines en sí mismas. Su utilidad debe ser evaluada con el tiempo. Número 9. Es un deber garantizado en la Convención de los Derechos del Niño que los estudiantes tengan voz en la formulación de las reglas que les afectan. De este modo, probablemente demostrarán una mayor responsabilidad al atacarlas. Y por último, de número 10, para comprobar tu sentido de justicia antes de promulgar las reglas, puede ser bueno ponerte en los zapatos de quienes tendrían que observarlas. Ya que vimos las normas, ahora vamos a ver las correcciones.
Resulta que nosotros los jóvenes tendemos a olvidar mucho más fácil las reglas, ¿cierto? Entonces es necesario recordárnoslo. Tenemos 6 correcciones en total. Primero, analice si es necesario la corrección. ¿Cómo es la mejor manera de corregir? O sea, teniendo más tacto, más sensibilidad. Muchas consecuencias no siempre ocurren por el estudiante, ¿sí? Tomar las represalias contra la causa, no con el educando. Como segundo punto, y yo creo que es como el más importante, es corregir personalmente. No podemos corregir enfrente o públicamente porque el estudiante va a perder esa confianza que tiene en nosotros. Hay 3 momentos importantes en la corrección: antes, durante y después. Antes de corregir, ese sería el tercer punto. Están las siguientes preguntas. Antes de corregir, pregúntese: ¿qué razón principal tengo para corregir? ¿Cuál es el corazón del valor que se transgredió? ¿Qué método para corregir es proporcional a la ofensa? Evite los siguientes métodos de corrección: no acuse, no use sobrenombres o lenguaje ofensivo, y por último, no involucre a ningún familiar a menos de que sea necesariamente importante. Cuando se corrija, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. El primero es que nos atengamos al hecho explícito de lo que sucedió, y los otros van más allá de nuestro comportamiento. Tenemos que ser educados, razonables, firmes y breves a la hora de realizar nuestra corrección. Al realizar la corrección, tenemos que seguir estos 5 pasos para llegar a la reconciliación con la persona que erró. El primero es no guardar rencor. Para ello se necesita estar dispuestos a el perdón, en llegado caso que el estudiante que erró pida perdón. El segundo es no recordarle al estudiante las faltas que cometió. El tercero es no utilizar la falta del estudiante como ejemplo de malos comportamientos ante otros estudiantes, ya que este error no necesita ser recalcado una y otra vez. El cuarto es asegurarnos de que la relación y las líneas de comunicación estén en perfecto estado, es decir, que nos encontremos bien y que ambos sintamos paz en nuestro corazón. El quinto es, en llegado caso, a que consideremos que la corrección se realizó de una manera muy dura. Para ello, si consideramos que nuestra corrección fue injusta, lo ideal sería pedirle perdón al estudiante por realizarlo de esta manera y comprometernos a realizarlo de una manera más humilde la próxima vez. Y por último vamos a hablar de las sanciones, en el cual está nunca humillar, nunca usar la fuerza física, en general que nunca se castigue. Si las faltas son más graves o si se repiten a menudo, es comprobar cuál es la causa de este o el fondo psicosocial del infractor, ya que puede que el infractor necesite algunas sesiones de atención profesional. También está el invitar a los padres a participar en la búsqueda de una solución, siempre con la idea de comprender y ayudar, de cuidarse y crear un ambiente respetuoso, más no formal. Si las sanciones son necesarias, encontramos 2 sugerencias: el uso de tareas que redundarán en el beneficio del infractor a largo plazo, como por ejemplo podemos encontrar el hacer que el joven memorice un texto inspirador o utilizar privaciones, que está el privar temporalmente al agresor de un privilegio que a él o a ella le gusta. En el sentido de las proporciones, es absolutamente necesario tenerlo en cuenta, ya que no debe haber ninguna exageración en cuanto a la calidad o la duración de las sanciones dadas. Es muy importante saber que la disciplina es necesaria, ya que revela la cara dura del amor. La razón es un medio útil para disciplinar el comportamiento, todavía cuando se supone que la educación es asunto del corazón. Cuando la razón y el amor trabajan juntos en armonía, el estudiante es el centro del proyecto educativo y siempre será el ganador. Muchas gracias.